Você já reparou na ausência quase total de detalhes na Bíblia sobre um período crucial da vida de Jesus? Algo que deveria ser, sem dúvida, fascinante. Pense nisso. Conhecemos o nascimento de Jesus em detalhes, com a anunciação a Maria, a viagem para Belém, a manjedoura, os pastores e os magos. Essas narrativas estão gravadas em nossa memória desde a infância. Em seguida, encontramos Jesus adulto, seus ensinamentos, prodígios, parábolas, crucificação e ressurreição. 3 anos de ministério público registrados com detalhes impressionantes. Mas e o intermédio? E os anos que separam o bebê na manjedoura do homem de 30 anos batizado no Rio Jordão? Um silêncio, quase um silêncio absoluto. A Bíblia nos oferece apenas um único relato da infância de Jesus. Aos 12 anos, quando permaneceu em Jerusalém, dialogando com os doutores da lei. E depois disso? Absolutamente nada até os 30 anos. 18 anos de completo silêncio. 18 anos da vida do ser humano mais importante que já pisou nesta terra, e a Escritura não registra uma única palavra, um único milagre, uma única história. Por que esses anos permanecem ocultos? O que Jesus fazia? Como ele viveu? Como foi sua infância em Nazaré? Ele brincava com outras crianças, frequentava a sinagoga, aprendia as Escrituras, auxiliava José em sua carpintaria, tinha amigos, enfrentava desafios. São questionamentos que todo cristão sincero já se fez. O silêncio bíblico não é um acaso. Não se deve à insignificância desses anos, mas ao propósito específico dos evangelistas: apresentar Jesus como o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Para esse objetivo, o foco estava no ministério público, na morte e na ressurreição. Contudo, isso não nos impede de investigar esses anos perdidos. Pois, embora a Bíblia seja reticente, possuímos contexto histórico, conhecimento sobre a vida de uma criança judia no primeiro século, tradições antigas e textos apócrifos que, ainda que não inspirados, nos fornecem vislumbres da cultura da época. E a própria Bíblia, em Lucas capítulo 2, versículo 40, nos oferece uma frase concisa, porém de profundo significado. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescia, fortalecia-se, enchia-se de sabedoria. A graça de Deus repousava sobre ele. Em poucas palavras, está contida uma jornada extraordinária. E hoje exploraremos essa jornada. Mergulharemos no que sabemos e no que podemos deduzir com respeito e responsabilidade sobre os anos ocultos de Jesus, sobre como era viver como uma criança em Nazaré, sobre os costumes, os desafios, as alegrias e as dificuldades que Jesus certamente enfrentou em seu desenvolvimento. Pois Jesus não foi apenas Deus. Foi Deus que se fez homem. Isso implica que ele vivenciou tudo o que nós passamos. Foi bebê, criança, adolescente, cresceu, aprendeu, desenvolveu-se. Compreender isso nos aproxima dele de maneira profunda e pessoal. Assim, antes de iniciarmos esta incrível história, peço sua ajuda. Dê um like neste vídeo e inscreva-se no canal clicando no botão vermelho abaixo. Isso contribui imensamente para o crescimento do canal e para que esta mensagem alcance mais pessoas. E eu adoraria conhecê-lo melhor. Deixe um comentário abaixo informando sua cidade e estado. Fico muito feliz em saber que temos irmãos assistindo de todo o Brasil e até de outros países. Esta é a nossa comunidade. Entendido? Então, vamos lá. Para compreender a infância de Jesus, precisamos primeiro entender o mundo em que ele nasceu e cresceu. E esse mundo era radicalmente diferente do nosso. Estamos falando da Palestina do primeiro século, especificamente da pequena vila de Nazaré, na região da Galileia. Nazaré. O próprio nome sugere algo como vigia ou guardião. Provavelmente porque a vila se situava em uma colina que permitia avistar a planície de Jezreel ao sul. Mas não se deixe enganar por qualquer romantismo. Nazaré não era um lugar bonito, próspero ou importante. Era, na verdade, um local esquecido, tão insignificante que nem sequer aparecia em mapas ou registros históricos de relevo da época. Quando Natanael, no Evangelho de João, questionou: "Pode vir algo de bom de Nazaré?", ele estava expressando o sentimento comum de quase todo judeu. Nazaré não era nada. A vila provavelmente abrigava não mais que 200 ou 300 pessoas. As casas eram construídas com pedra calcária branca de forma simples, muitas vezes com apenas 1 ou 2 cômodos. Algumas famílias residiam em cavernas naturais nas colinas, ampliadas e adaptadas para moradia.
As ruas eram de terra batida, estreitas, empoeiradas no verão e lamacentas no inverno. Não havia sistema de esgoto, nem aquedutos. A água provinha de um único poço no centro da vila, onde as mulheres se reuniam todas as manhãs e tardes, para buscar água em potes de barro que carregavam na cabeça. Este era o universo de Jesus, simples, pobre, rural. E nesse mundo nasceu um bebê singular, diferente de todos os outros bebês que já haviam vindo ao mundo. Porque este bebê era Deus encarnado, o Criador do universo em um corpo humano. O Todo-Poderoso que escolheu se tornar completamente vulnerável. Mas voltemos ao início, ao retorno de Maria e José do Egito. Mateus capítulo 2, versículos 19 a 23, narra que após a morte de Herodes, o Grande, o tirano que ordenara o massacre dos bebês em Belém, um anjo apareceu novamente a José em sonho dizendo: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, pois mortos são os que atentavam contra a vida do menino." José obedeceu. Contudo, ao saber que Arquelau, filho de Herodes, reinava na Judéia em lugar de seu pai, temeu ir para lá. Arquelau possuía a mesma crueldade do pai, mas carecia de habilidade política, era perigoso e imprevisível. Assim, advertido em sonho, José levou Maria e Jesus para a Galiléia, para Nazaré. E ali, naquela vila esquecida, Jesus passou sua infância. Imagine a cena: Maria e José, retornando a Nazaré após anos no Egito. Talvez Jesus tivesse 2 ou 3 anos nessa época, idade suficiente para caminhar, pronunciar palavras simples, começar a compreender o mundo ao redor. Ele provavelmente ainda não se lembrava do Egito. Suas primeiras memórias seriam de Nazaré, das ruas de terra, das colinas verdes na primavera, do aroma de pão assando nas casas, do som das ovelhas e cabras, da voz de Maria entoando canções de ninar, das mãos ásperas de José ensinando-lhe as primeiras palavras. Lucas, capítulo 2, versículo 39, oferece um vislumbre precioso desses primeiros anos. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para sua própria cidade, Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino crescia. Em grego, a palavra é alcano, que significa crescer, aumentar, desenvolver-se. Jesus não surgiu de repente como um adulto. Ele cresceu fisicamente da mesma forma que toda criança cresce. Era pequeno e foi ficando maior. Seus músculos se desenvolveram, seus ossos se fortaleceram. Ele passou pela mesma jornada de desenvolvimento que você e eu passamos, e se fortalecia. A palavra grega krataió significa ser fortalecido, tornar-se robusto. Jesus não era uma criança frágil e etérea. Era saudável, forte. Provavelmente corria pelas colinas de Nazaré. Brincava com outras crianças, ajudava a carregar água, aprendia a trabalhar com madeira junto com José. Desenvolveu músculos, ganhou calos nas mãos, adquiriu resistência física, enchia-se de sabedoria. Eis algo fascinante. Jesus, mesmo sendo Deus, não nasceu sabendo tudo em seu aspecto humano. Ele aprendeu. A palavra pleroo, encher, completar, indica um processo progressivo. Ele foi sendo preenchido com sabedoria gradualmente. Como? Da mesma forma que toda criança judaica aprendia, através da família, da comunidade, da sinagoga, da observação, da experiência, e a graça de Deus estava sobre ele. Mesmo enquanto crescia como qualquer outra criança, havia algo diferente em Jesus, algo que não era visível a olho nu, mas que estava presente, a graça de Deus, o favor divino, a presença especial do Pai sobre aquele menino que era simultaneamente completamente humano e completamente divino. Mas como era na prática a vida de Jesus criança em Nazaré? Vamos começar pela casa onde ele viveu. Arqueólogos acreditam ter encontrado vestígios da casa de José e Maria em Nazaré. Era uma estrutura simples, construída parcialmente dentro de uma caverna natural, na encosta da colina. O telhado era feito de vigas de madeira cobertas com galhos, palha e barro compactado. O piso era de terra batida ou pedra. Havia pouquíssima mobília, talvez alguns tapetes, algumas almofadas para sentar, prateleiras simples nas paredes para guardar utensílios.
A casa teria apenas 1 ou 2 cômodos, um espaço principal onde a família cozinhava, comia, trabalhava e dormia, e talvez um espaço separado para os animais, um jumento, algumas cabras ou ovelhas, especialmente durante o inverno. Não havia camas como as conhecemos. As pessoas dormiam em esteiras de palha no chão, cobertas com mantas de lã. No inverno, era comum trazer os animais para dentro de casa durante a noite, pois o calor dos corpos ajudava a aquecer o ambiente. Jesus cresceu nesse tipo de casa, simples, pobre, mas repleta de amor. E Maria e José não estavam sozinhos por muito tempo. A Bíblia nos afirma claramente que Jesus tinha irmãos e irmãs. Marcos capítulo 6, versículo 3 menciona Tiago, José, Judas e Simão e suas irmãs. Jesus não foi filho único. Ele cresceu em uma casa cheia de crianças, uma família grande, barulhenta, vibrante. Você consegue imaginar o pequeno Jesus brincando com seus irmãos mais novos, ajudando Maria a cuidar dos bebês, dividindo comida, talvez discutindo às vezes como irmãos discutem, aprendendo a compartilhar, a ter paciência, a amar? Porque Jesus vivenciou tudo isso. Ele viveu a vida real de uma criança judia do primeiro século. E para compreender o que isso significava, precisamos entender os costumes e expectativas daquela cultura. Uma criança judia no primeiro século crescia imersa na religião. A fé não era algo praticado uma vez por semana, era o ar que se respirava. Cada refeição começava com uma bênção. Cada dia iniciava e terminava com orações. Toda sexta-feira, ao pôr do sol, a casa se transformava em um santuário quando o Shabat começava. Jesus, desde muito cedo, teria aprendido essas práticas. Teria visto Maria acender as velas do Shabat, cobrindo os olhos com as mãos e recitando a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu bimitzvotav vitzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com teus mandamentos e nos ordenou acender a vela do Shabat. Teria visto José cobrir a cabeça, partir o pão e recitar as benções sobre o vinho e o pão. Teria aprendido, ainda bem pequeno, a repetir essas palavras, a participar desses rituais, a entender que eram sagrados, especiais e importantes, e conforme crescia, Jesus teria começado a aprender a Torá. A educação judaica começava cedo, muito cedo. Aos 3 anos de idade, um menino judeu já iniciava a memorização de versículos da Torá. O pai era o primeiro professor. José teria ensinado Jesus a recitar o Shema, a oração central do judaísmo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Imagine o pequeno Jesus, talvez com 4 ou 5 anos, repetindo essas palavras sagradas, palavras que ele mesmo, como Deus, havia inspirado séculos antes através de Moisés. Que paradoxo extraordinário! O Verbo de Deus que se fez carne, aprendendo as palavras de Deus como uma criança humana. Aos 5 ou 6 anos, Jesus teria começado a frequentar a sinagoga de Nazaré regularmente. A sinagoga era o centro da vida comunitária judaica. Era a escola, local de oração, tribunal, centro social. Todo sábado a comunidade se reunia para ouvir a Torá ser lida e explicada. As sinagogas da época eram estruturas simples. A de Nazaré provavelmente não era muito diferente. Um prédio retangular de pedra, com bancos de pedra ao longo das paredes, um estrado no centro onde ficava o leitor e um armário especial onde os rolos das escrituras eram guardados. Jesus teria se sentado ali no chão, provavelmente, junto com outras crianças, ouvindo, aprendendo, e não apenas ouvindo passivamente. A educação judaica era interativa. Os mestres faziam perguntas, esperavam respostas, incentivavam o debate, o questionamento, o pensamento profundo. E aqui está algo fascinante. Jesus, mesmo criança, teria se destacado, porque, embora aprendesse como qualquer outra criança, havia algo diferente nele. Lucas nos diz que ele se enchia de sabedoria. Isso significa que ele não apenas memorizava, mas compreendia profundamente, de uma maneira que surpreendia os adultos ao redor. Mas falemos de outro aspecto crucial da infância de Jesus: o trabalho. No mundo antigo, as crianças começavam a trabalhar muito cedo. Não havia o conceito de infância como temos hoje, com anos de brincadeira desprovida de responsabilidades. As crianças eram vistas como adultos em treinamento, e assim que tinham capacidade, começavam a auxiliar nas tarefas da família.
Jesus, sendo filho de um carpinteiro, teria começado a aprender o ofício de José, provavelmente aos 7 ou 8 anos, talvez até antes, apenas observando e realizando pequenas tarefas. A palavra grega usada para descrever José, tekton, é geralmente traduzida como carpinteiro, mas seu significado é mais amplo. Tekton era um artesão que trabalhava com materiais de construção. Madeira, sim, mas também pedra. José provavelmente construía casas, fabricava móveis, criava ferramentas agrícolas, consertava portas e telhados. Era um trabalho árduo, manual, que exigia força física e habilidade técnica. E Jesus aprendeu tudo isso. Marcos, capítulo 6, versículo 3, o chama de o tekton, o carpinteiro. Não filho do carpinteiro, mas o carpinteiro. Isso significa que Jesus, ele mesmo, praticou esse ofício. Ele trabalhou com madeira e pedra. Suas mãos ficaram calejadas, seus músculos se desenvolveram, serrando tábuas, carregando vigas, talhando madeira. Imagine Jesus adolescente, talvez com 14 ou 15 anos, na oficina de José. O aroma de serragem no ar, o som do martelo batendo, da serra cortando madeira, seus braços movendo-se com precisão, criando algo útil e belo a partir de um pedaço bruto de madeira. José ao lado, observando, corrigindo quando necessário, elogiando quando o trabalho estava bem feito. Essas não eram apenas habilidades práticas, eram lições de vida, paciência, atenção aos detalhes, perseverança, o valor do trabalho honesto, o orgulho de criar algo com as próprias mãos. E pense nisso, Jesus, que criou o universo com uma palavra, escolheu passar anos de sua vida criando coisas simples com as mãos. Mesas, bancos, arados, portas. Ele, que é o Criador Supremo, humilhou-se a ponto de aprender um ofício humano e praticá-lo fielmente. Que exemplo extraordinário de humildade! Mas a infância de Jesus não era apenas oração e trabalho. Ele também brincava. Tinha amigos. Experimentava as alegrias simples de ser criança. As crianças judias do primeiro século brincavam com jogos simples. Corriam, pulavam, atiravam pedras tentando acertar alvos. Brincavam de esconde-esconde entre as casas e as oliveiras. Os meninos faziam fundas, armas simples feitas de tiras de couro usadas para atirar pedras, e competiam para ver quem conseguia atirar mais longe e com mais precisão. Davi, séculos antes, havia usado uma funda para derrotar Golias, e todo menino judeu desejava imitar esse herói. Jesus teria feito tudo isso. A Bíblia não o diz explicitamente, mas por que não? Ele era plenamente humano. Ele experimentou a alegria de correr sob o sol, de rir com amigos, de sentir o vento no rosto enquanto descia correndo uma colina. Mas, ao mesmo tempo, havia algo diferente nele. Lucas nos diz que a graça de Deus estava sobre ele. As pessoas que cresceram com Jesus devem ter notado algo especial. Talvez ele fosse mais gentil que as outras crianças, mais sábio, mais compassivo. Talvez ele nunca tivesse mentido, nunca tivesse sido cruel, nunca tivesse se vingado quando tratado injustamente. Imagine como isso deve ter sido. Jesus, conhecendo perfeitamente a lei de Deus, vivendo-a perfeitamente mesmo quando criança, nunca pecando, nunca cedendo à tentação, sempre escolhendo o certo, mesmo quando era difícil, mesmo quando custava algo. E isso não era fácil, porque Jesus não tinha apenas natureza divina, ele tinha natureza humana também. Ele sentia as mesmas tentações que nós sentimos. Hebreus capítulo 4, versículo 15 é claro. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus foi tentado desde criança. Sentiu raiva quando foi tratado injustamente. Sentiu inveja quando outras crianças tinham coisas que ele não tinha. Sentiu orgulho quando fez algo bem. Sentiu medo quando estava em perigo. Mas em cada uma dessas tentações, ele escolheu não pecar, escolheu obedecer ao Pai, escolheu o caminho da retidão. Isso torna sua infância ainda mais impressionante. Ele não foi apenas uma criança boa porque era fácil para ele. Ele foi uma criança obediente porque escolheu sê-lo, momento após momento, dia após dia. E então há as festas, as celebrações, os momentos especiais que marcavam o calendário judaico.
3 vezes por ano, todo homem judeu deveria ir a Jerusalém para as grandes festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Para uma família de Nazaré, isso significava uma jornada de cerca de 150 quilômetros, 4 ou 5 dias de caminhada. Jesus, desde pequeno, teria feito essas jornadas com Maria e José. Imagine o menino Jesus, talvez com 6 ou 7 anos, caminhando ao lado de seus pais, parte de uma grande caravana de peregrinos de Nazaré e das vilas vizinhas, todos rumo a Jerusalém. A estrada seria empoeirada no verão, lamacenta no inverno. Eles dormiriam ao relento ou em caravançarás, pátios cercados onde viajantes podiam passar a noite em segurança. Jesus teria contemplado paisagens mutantes, as colinas verdes da Galileia, o Vale do Jordão, as montanhas da Judéia e, finalmente, Jerusalém. Jerusalém, a cidade santa, o centro do mundo judaico, com suas muralhas imponentes, suas ruas apinhadas, seus mercados barulhentos e, acima de tudo, o templo. O templo de Herodes era uma das maravilhas do mundo antigo, construído com pedras brancas maciças, algumas pesando dezenas de toneladas, revestido de ouro em certos pontos, brilhando sob o sol. Os pátios eram vastos, o pátio dos gentios, onde qualquer um podia entrar, o pátio das mulheres, o pátio de Israel, onde apenas homens judeus podiam ir, e o pátio dos sacerdotes, e além dele, o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Imagine Jesus vendo isso pela primeira vez, talvez com 5 ou 6 anos, os olhos arregalados, o coração acelerado, o som de milhares de pessoas orando, cantando, o cheiro de incenso, o som de trombetas, os sacrifícios sendo oferecidos, a fumaça subindo dos altares. Este era o lugar mais sagrado do mundo para um judeu. E para Jesus era algo mais. Era a casa de seu pai, literalmente. Mas ele ainda era criança. Ele observava, aprendia, absorvia tudo e guardava em seu coração. Lucas capítulo 2, versículo 42, nos relata: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram à festa conforme o costume. 12 anos. Essa era uma idade significativa para um menino judeu. Era o ano anterior ao Bar Mitzvah, quando ele se tornaria filho do mandamento, oficialmente responsável por guardar a lei. Era a transição da infância para a vida adulta. E foi nessa Páscoa, quando Jesus tinha 12 anos, que ocorreu o único episódio registrado de sua infância. Um evento que nos oferece um vislumbre fascinante de quem ele já era, mesmo tão jovem. A família havia ido a Jerusalém como sempre. Celebrara a Páscoa, comido o cordeiro pascal, recitado as orações, cantado os salmos. E então, terminada a festa, todos iniciaram a jornada de volta para casa. Cuando las caravanas de peregrinos emprendían su marcha, estas solían ser grupos numerosos y bien organizados. Generalmente los hombres marchaban juntos al frente, mientras que las mujeres y los niños ocupaban la parte trasera. Era habitual que los muchachos de mayor edad, particularmente los que rondaban los 12 años, se movieran entre los distintos grupos, charlando con sus familiares y conocidos. En esta dinámica es muy probable que María asumiera que Jesús se encontraba con José. A su vez, José seguramente creía que el niño estaba con su madre. De esta manera continuaron su trayecto durante un día completo, recorriendo quizás unos 25 kilómetros hasta que la terrible verdad se hizo patente. Jesús no estaba con ninguno de ellos. La angustia que debieron sentir, la culpa, el miedo. ¿Dónde estaría su hijo? ¿Qué le habría podido ocurrir? ¿Se habría extraviado entre la multitud de Jerusalén? ¿Lo habrían secuestrado? ¿Se habría lastimado? Lucas capítulo 2 versículo 44 nos relata: pensando que viniera en la compañía, anduvieron camino de un día. Entonces comenzaron a buscarlo entre sus compañeros de viaje. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén para dar con él. Volvieron sobre sus pasos, rehaciendo el camino de todo un día. Llegaron a la bulliciosa ciudad y lo buscaron por todas partes. Fueron 3 días de profunda aflicción. 3 días escudriñando cada rincón de la ciudad, preguntando a desconocidos, revisando hospitales, comisarías, cualquier lugar donde un muchacho de 12 años pudiera haberse hallado, hasta que finalmente lo encontraron. Lucas, capítulo 2, versículo 46. Y pasados 3 días, le hallaron en el templo, sentado entre los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles.
En el templo, no perdido, no asustado, no llorando, sino sentado con aparente calma entre los más eruditos estudiosos de la Torá de todo Israel, escuchándolos y planteándoles sus propias preguntas, y no eran preguntas de un niño cualquiera. Lucas, capítulo 2, versículo 47, continúa. Y todos los que le oían estaban atónitos de su inteligencia y de sus respuestas. Atónitos. La palabra griega existemi significa quedar asombrado, pasmado, fuera de sí. Estos eran hombres que habían dedicado vidas enteras al estudio de las Escrituras. Conocían la Torá de memoria, cada ley, cada detalle, y allí estaba un niño de tan solo 12 años, originario de Nazaret, planteando preguntas y ofreciendo respuestas que los dejaban sin palabras. ¿Qué preguntas habría formulado Jesús? ¿Qué respuestas habría dado? La Biblia no lo registra, pero podemos imaginar. Quizás interrogó sobre las profecías mesiánicas, sobre Isaías 53, sobre el Salmo 22, sobre el sacrificio perfecto, y tal vez en sus réplicas demostró una comprensión que trascendía lo meramente humano, porque Jesús, incluso a sus 12 años, sabía quién era. Conocía su misión y, de alguna manera, ya estaba comenzando a prepararse para ella, pero seguía siendo el hijo de María y José, y ellos estaban aterrados. Lucas capítulo 2, versículo 48. Y cuando le vieron, se maravillaron, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Se percibe el alivio mezclado con la frustración en la voz de María. ¿Por qué nos has hecho esto? Estábamos desesperados. Pensábamos que estabas perdido, herido, muerto. ¿Cómo pudiste hacernos pasar tanta preocupación? Y la respuesta de Jesús. Lucas, capítulo 2, versículo 49. Él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario ocuparme? En los negocios de mi padre, no en la casa de José, sino en la casa del Padre Celestial, el templo. Esta es la primera declaración registrada de Jesús en la Biblia, y es profundamente reveladora. A los 12 años, Jesús ya poseía una plena conciencia de su identidad divina. Sabía que Dios era su Padre de una manera única y especial. Comprendía que tenía una misión, que debía estar en el templo, que debía involucrarse con las Escrituras, con los maestros, con los asuntos de Dios. Pero observen lo que Lucas registra a continuación. Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No comprendieron ni siquiera María, quien había sido visitada por un ángel, quien había concebido por obra del Espíritu Santo, quien sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Ni ella lograba comprender del todo cómo era posible. Era un misterio tan profundo. Su hijo era Dios y a la vez era su hijo. Ella lo había cambiado de pañales, le había enseñado a caminar. Y ahora él hablaba de la casa de su padre de una manera que ella no podía asimilar completamente. Pero fíjense en la respuesta de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 51. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Descendió con ellos, regresó a Nazaret, volvió a la vida sencilla, a la rutina diaria de carpintero, al trabajo, la oración, la familia, y les obedecía. Piensen en esto: Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, que acababa de demostrar una sabiduría que dejó asombrados a los más grandes maestros de Israel, regresó a casa y se sometió a la autoridad de María y José. Lavó platos, barrió el suelo, ayudó en la carpintería, cuidó de sus hermanos menores, hizo todo lo que sus padres le pedían, porque él no vino para ser servido, sino para servir. Y esto comenzó en casa, en la infancia, en una aldea olvidada llamada Nazaret. Y entonces Lucas añade una vez más. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Su madre, sin embargo, conservaba todas estas cosas en su corazón. Las atesoraba. María no lo entendía todo, pero guardaba cada momento. Así, continuando nuestro recorrido por la infancia de Jesús, dejamos a María guardando en su corazón aquel extraordinario momento en el templo, cuando Jesús, a sus 12 años, demostró una sabiduría que asombró a los maestros de Israel. Y luego regresó a Nazaret, a la vida sencilla, a la obediencia diaria a sus padres, al trabajo en la carpintería. Y aquí reside lo verdaderamente notable. Jesús tenía plena conciencia de quién era. Sabía que era el Hijo de Dios, que tenía una misión divina,
y aún así eligió pasar los siguientes 18 años en Nazaret, trabajando como carpintero, llevando una vida aparentemente ordinaria. ¿Por qué? ¿Por qué el creador del universo escogió pasar tantos años en una aldea olvidada, realizando trabajo manual, viviendo en la oscuridad? Porque nos estaba mostrando algo profundo. Nos estaba revelando que no existe vida ordinaria, que servir a Dios fielmente donde uno se encuentra, incluso en un lugar que nadie conoce, haciendo un trabajo que nadie aplaude, tiene un valor eterno, que la fidelidad en las pequeñas cosas es la preparación para las grandes. Jesús, hasta cumplir los 30 años, se estaba preparando, pero no solo aprendiendo teología o desarrollando habilidades ministeriales. Estaba viviendo la humanidad en su plenitud, experimentando lo que significa ser fiel día tras día, año tras año, sin focos, sin reconocimiento, sin nada más que la conciencia de estar haciendo la voluntad del Padre. Lucas capítulo 2, versículo 52, resume estos años con una frase de profundo significado. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Desempaquemos esto, porque en estas pocas palabras reside un mundo de significado. Creciendo en sabiduría. Jesús continuó aprendiendo. A los 12 años ya poseía una sabiduría extraordinaria, pero no se detuvo ahí. Siguió estudiando las Escrituras, continuó meditando en la Torá, siguió observando el mundo que lo rodeaba, la naturaleza, las personas, las situaciones cotidianas, extrayendo lecciones profundas. Piensen en los sermones y parábolas que Jesús predicaría más tarde. Las semillas cayendo en diferentes tipos de tierra. El pastor buscando la oveja perdida. La mujer buscando la dracma perdida. El padre esperando al hijo pródigo. La higuera. El grano de mostaza. Los lirios del campo. Los pájaros del cielo. ¿Dónde aprendió Jesús estas ilustraciones? En Nazaret, caminando por los campos de Galilea, observando a los agricultores sembrar, viendo a los pastores, notando cómo las madres cuidaban a sus hijos, prestando atención a las flores silvestres en las colinas, a los pájaros cantando al amanecer. Jesús se estaba preparando para ser el mayor maestro que el mundo jamás haya conocido, y lo hacía observando, reflexionando, conectando lo natural con lo espiritual, creciendo en sabiduría, creciendo en estatura. También creció físicamente de niño a adolescente. De adolescente a hombre, sus músculos se desarrollaron con el trabajo en la carpintería. Sus manos se endurecieron y se fortalecieron. Su voz cambió, le creció la barba. Pasó por la pubertad, con todos los desafíos hormonales y emocionales que ello conlleva. Experimentó la humanidad en su totalidad. Y aquí hay algo que a menudo no consideramos. Jesús, como hombre, era probablemente fuerte, físicamente impresionante. Piensen en ello. Trabajó como carpintero durante casi 20 años. Cargó vigas pesadas, cerró madera dura, talló piedra, construyó casas. Este trabajo desarrolla músculos, resistencia, fuerza. Cuando Jesús más tarde volcó las mesas de los cambistas en el templo, no fue una frágil demostración de indignación. Fue la fuerza física de un hombre que había trabajado con sus manos toda su vida. Cuando caminó kilómetros y kilómetros predicando, subiendo y bajando colinas, esto solo fue posible porque tenía una resistencia física construida a lo largo de años. Dios no despreció lo físico. Jesús creció en estatura, se convirtió en un hombre sano, fuerte, capaz, creciendo en gracia ante Dios. Su relación con el Padre se profundizaba. Aún siendo Dios en su humanidad, Jesús cultivó una comunión constante con el Padre. Oraba, meditaba en las Escrituras, buscaba la voluntad de Dios en cada decisión. E imagino que fue en estos años en Nazaret que Jesús desarrolló el hábito que marcaría su ministerio, levantarse antes del amanecer para orar. Marcos capítulo 1, versículo 35 nos dice: Y muy de mañana, antes que amaneciese, se levantó y salió, y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este no era un hábito nuevo, era algo que practicaba desde hacía años, probablemente desde la adolescencia, levantarse antes que todos en la casa, salir sigilosamente, subir una de las colinas alrededor de Nazaret, y allí, bajo las estrellas que se apagaban, con el horizonte empezando a clarear, pasar tiempo con el Padre. ¿Por qué oraba Jesús en esos momentos? ¿Agradecía? ¿Buscaba dirección? ¿Intercedía por su familia, por su comunidad? ¿O simplemente disfrutaba de la presencia del Padre, cultivando esa intimidad que sostendría todo lo que haría más tarde? Y gracia ante los hombres. Jesús también era amado por las personas. No era un extraño, aislado, excéntrico.
Participaba en la vida de la comunidad, ayudaba a los vecinos, conversaba junto al pozo, iba a la sinagoga, celebraba bodas, consolaba a los afligidos. La gente de Nazaret quería a Jesús, y esto es importante, porque cuando Jesús finalmente dejó Nazaret para comenzar su ministerio, la gente se quedó asombrada. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Lo conocían. Había vivido entre ellos durante 30 años como un hombre común, trabajador, amable, sabio. Pero hablemos de algo que la Biblia no menciona explícitamente, pero que podemos deducir. En algún momento, durante estos años ocultos, José murió. ¿Cómo lo sabemos? Porque José está presente en la narrativa del nacimiento y la infancia de Jesús. Pero cuando Jesús comienza su ministerio a los 30 años, José ha desaparecido por completo. María está presente. Los hermanos de Jesús son mencionados. José no aparece en ningún lado. La tradición y los estudiosos coinciden en que José probablemente murió cuando Jesús estaba en la adolescencia o al principio de su vida adulta. Y esto significa algo profundo. Jesús experimentó el duelo. Perdió a alguien a quien amaba. Vio a María llorar por la pérdida de su esposo. Asumió mayores responsabilidades como hijo mayor. Pueden imaginar a Jesús adolescente, quizás con 16 o 17 años, junto al lecho de José mientras moría, sosteniendo la mano de aquel hombre bueno que lo había criado, que lo había protegido, que lo había enseñado. José, que había creído cuando el ángel le dijo que María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. José, que había huido a Egipto para proteger a Jesús. José, que había sido un padre fiel durante tantos años y ahora José moría. Y Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de tener el poder de resucitar muertos, poder que demostraría más tarde con Lázaro, no resucitó a José, porque aún no era el momento, porque la muerte era parte de la experiencia humana que él había venido a compartir. Jesús experimentó el duelo, lágrimas reales corriendo por su rostro, dolor real apretando su corazón, la ausencia de un ser amado dejando un vacío. Y cuando José fue sepultado, Jesús asumió el papel de cabeza de familia. Tenía hermanos y hermanas menores a quienes sustentar, a María a quien cuidar, el taller de carpintería que mantener funcionando, cuentas que pagar, bocas que alimentar. Esto no era solo teoría, era vida real, responsabilidad real, presión real. Y Jesús cargó con todo eso fielmente durante años, quizás una década o más, trabajando duro, proveyendo para su familia, siendo el primogénito responsable, viviendo una vida de servicio sacrificial que nadie, excepto su familia, veía o apreciaba. Pero a medida que pasaban los años, Jesús sabía que algo se acercaba. Su ministerio público, la misión para la cual había sido enviado, la salvación de la humanidad que había venido a realizar. ¿Cómo supo cuándo comenzar? La Biblia no nos lo dice explícitamente. Sabemos que esperó hasta tener 30 años. ¿Por qué 30? Porque esa era la edad en la que un hombre judío era considerado lo suficientemente maduro para enseñar públicamente, para ser rabino, para tener autoridad espiritual. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, respetó las costumbres de su cultura. No intentó saltarse etapas, no exigió reconocimiento prematuro. Esperó el momento adecuado y cuando finalmente llegó, sucedió algo extraordinario. Juan el Bautista, primo de Jesús, hijo de Elizabeth, comenzó a predicar en el desierto, llamando al arrepentimiento, bautizando a las personas en el río Jordán, anunciando que el Mesías estaba llegando. Y un día, Jesús dejó Nazaret, caminó hasta el Jordán y pidió a Juan que lo bautizara. Juan quedó atónito. Mateo capítulo 3, versículo 14 registra. Pero Juan se resistía diciendo, «Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí?» Juan reconoció a Jesús. Quizás no completamente aún, pero sabía que había algo diferente en él, algo santo, algo que hacía que Juan se sintiera indigno. Pero Jesús insistió. Mateo capítulo 3, versículo 15, responde Jesús, «De ella así ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Para cumplir toda justicia, Jesús no necesitaba arrepentimiento, nunca había pecado, pero quería identificarse completamente con la humanidad pecadora a la que había venido a salvar. Quería hacer todo de la manera correcta. Y cuando Jesús salió del agua, sucedió algo que nunca antes había ocurrido. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y tan pronto como subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces una voz de los cielos dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Los cielos se abrieron, el Espíritu descendió como paloma, y el Padre habló audiblemente y públicamente.
Este es mi Hijo amado. Era la confirmación pública, el inicio oficial del ministerio. Los 30 años de preparación habían terminado. Ahora comenzaba la misión. Pero antes del ministerio público había un último desafío para el Jesús humano. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 40 días en el desierto, ayunando, solo, vulnerable. Y Satanás vino, 3 tentaciones, cada una apuntando a un aspecto diferente de la humanidad de Jesús. Transforma estas piedras en pan. Tentación de usar el poder divino para una necesidad personal. Arrójate desde el pináculo del templo y deja que los ángeles te salven. Tentación de tentar a Dios, de buscar señales espectaculares. Adórame y te daré todos los reinos del mundo. Tentación de tomar un atajo, de ganar sin la cruz. Y Jesús, débil por el hambre, agotado por el ayuno, respondió a cada tentación con las Escrituras, las mismas Escrituras que había memorizado en Nazaret, las mismas verdades que había meditado durante todos esos años ocultos. Venció completamente, y Satanás se fue, y los ángeles vinieron y le sirvieron. La preparación había terminado, el ministerio comenzaba, y todo lo que Jesús había aprendido, experimentado y vivido durante aquellos 30 años en Nazaret, la obediencia, la humildad, el trabajo duro, la fidelidad, la resistencia al pecado, la intimidad con el Padre, todo eso sería el fundamento para los 3 años más importantes de la historia humana. Pero ¿por qué la Biblia ocultó estos años? ¿Por qué Dios inspiró a los evangelistas a registrar tan poco sobre la infancia y adolescencia de Jesús? No fue por accidente, no fue porque estos años no importaran. Fue porque Dios quería que nos enfocáramos en lo que realmente importa, la persona de Jesús, su mensaje, su muerte, su resurrección. Los evangelios no son biografías completas, son testimonios, proclamaciones. Juan capítulo 20, versículo 31, lo deja claro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. El propósito de los evangelios no era satisfacer nuestra curiosidad sobre cada detalle de la vida de Jesús, sino convencernos de quién es y llevarnos a creer en Él para la salvación. Pero lo poco que sabemos es suficiente. Y es profundamente significativo porque demuestra que Jesús no fue solo Dios disfrazado de humano, fue verdaderamente humano. Creció, aprendió, trabajó, obedeció a sus padres, experimentó alegrías y tristezas, enfrentó tentaciones, vivió fielmente año tras año en una pequeña aldea que nadie conocía. Y esto nos da esperanza, porque significa que nuestra vida cotidiana, el trabajo que hacemos, la familia que formamos, las responsabilidades que asumimos, los años que pasamos fielmente, pero en la oscuridad, todo eso le importa a Dios. Jesús santificó la vida común. Mostró que no necesitamos hacer cosas extraordinarias para agradar a Dios. Necesitamos hacer cosas comunes de manera extraordinaria, con fe, con amor, con obediencia. Ahora, ¿qué lecciones podemos extraer de este recorrido por la infancia oculta de Jesús? Primera lección. La preparación silenciosa es tan importante como la acción pública. Jesús pasó 30 años preparándose y solo 3 años en ministerio público. 10 años de preparación por cada año de ministerio. Esto nos enseña algo profundo sobre el valor de la preparación. En nuestra cultura queremos resultados inmediatos. Queremos ser reconocidos, utilizados por Dios ahora. Pero Dios a menudo nos coloca en estaciones de preparación que parecen interminables. Años de estudio, años de trabajo aparentemente común, años de fidelidad sin reconocimiento. Cuando te encuentres en uno de esos periodos, trabajando en un empleo que parece sin importancia, criando hijos que no siempre son agradecidos, sirviendo en un área donde nadie te nota, recuerda a Jesús en Nazaret. Él se estaba preparando y cada día de fidelidad era valioso. Puedes elegir ver tu tiempo actual como preparación, no como desperdicio. Pregúntate, ¿qué quiere Dios enseñarme aquí? ¿Cómo me está moldeando para lo que viene después? Y sé fiel donde estés, aunque nadie más que Dios lo vea. Segunda lección. La obediencia a los padres honra a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, obedeció a María y José. Él no dijo, yo soy Dios, no necesito obedecer a los humanos. Se humilló, se sometió, honró a sus padres. Si eres joven y aún vives con tus padres, esto tiene una aplicación directa. Honrar y obedecer a tus padres no es opcional para el cristiano, es un mandamiento de Dios, incluso cuando no estés de acuerdo, incluso cuando parezca injusto, incluso cuando sea difícil.
Y si eres mayor y tus padres ya han fallecido o son ancianos, la aplicación es diferente, pero igualmente importante. Honra su memoria viviendo con integridad. Los cuidas en sus necesidades. ¿Trata sus instrucciones y valores con respeto? Jesús nos mostró que no existe verdadera humildad sin sumisión a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Puedes comenzar hoy orando por tus padres, agradeciendo por ellos y eligiendo honrarlos en tus acciones y palabras. Tercera lección: el trabajo honesto glorifica a Dios. Jesús trabajó como carpintero durante casi 20 años. No consideró que fuera tiempo perdido. No se impacientó pensando, debería estar predicando, haciendo milagros, salvando al mundo. Hizo su trabajo con excelencia, con dedicación, con alegría. Hoy en día muchos cristianos tienen la idea de que solo el ministerio es trabajo sagrado. Ser pastor, misionero o líder de alabanza es servir a Dios, pero ejercer de contador, mecánico, maestro, enfermero o vendedor es terrenal. Jesús desecha esta falsa división. Él dignificó cualquier labor, demostrando que desempeñar bien tu trabajo, sin importar cuál sea, es un acto de servicio divino. Mientras te encuentras en tu empleo, incluso si resulta arduo, monótono o no es tu mayor pasión, recuerda que Jesús también trabajó. Él lo hizo como una ofrenda al Padre. Tú puedes hacer lo mismo. Trabaja con esmero, con integridad, con afecto hacia quienes te rodean. Esto es tan trascendental como orar o meditar en las Escrituras. Cuarta lección: la maduración espiritual es un proceso gradual, no un acontecimiento súbito. Jesús avanzaba en sabiduría. En su condición humana no poseía conocimiento absoluto desde el principio. Aprendió progresivamente, paso a paso. Esto nos libera de la presión de aspirar a una madurez espiritual de la noche a la mañana. El crecimiento es un camino. No te levantarás mañana siendo perfecto. Irás madurando a lo largo de los años a través de prácticas espirituales constantes. Cuando te sientas frustrado por seguir lidiando con las mismas faltas, albergando las mismas dudas, cometiendo los mismos errores, recuerda que Jesús progresó gradualmente y tú también lo harás si mantienes una búsqueda fiel de Dios. Puedes establecer una rutina sencilla, leer la Biblia cada día, aunque sean solo unas pocas frases, orar, aunque sean solo unos instantes, reunirte con otros creyentes y confía en que, con el tiempo, adquirirás sabiduría tal como la adquirió Jesús. Quinta lección: la conexión con Dios nutre todo lo demás. Jesús fomentaba una relación íntima con el Padre. Esto no era solo una acción, era su esencia. Y de esta cercanía emanaba todo lo demás: su perspicacia, su fortaleza, su resistencia a la tentación. En nuestra vida es fácil ocuparse tanto en servir a Dios que olvidamos estar con Él. Realizamos acciones en su nombre, pero no pasamos tiempo en su presencia. Jesús nos enseña que la intimidad precede al servicio, no al revés. Cuando te sientas espiritualmente ajeno, agotado, vacío, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que simplemente compartí un momento con Dios? No haciendo cosas para Él, sino simplemente existiendo en su compañía, orando, leyendo su palabra, adorando, aquietándome para escucharlo. Puedes empezar mañana. Levántate 15 minutos antes, busca un lugar tranquilo y simplemente está con Dios. No corras, no tengas una agenda, solo sé. Y observa cómo eso transforma todo lo demás. Sexta lección: la lealtad en lo privado genera un impacto en lo público. Nadie presenciaba lo que Jesús hacía en Nazaret. Nadie aplaudía su fidelidad, pero Dios sí lo veía. Y cada acto de obediencia, cada día de trabajo honrado, cada instante de resistencia a la tentación, estaba moldeando a Jesús para la misión venidera. Quizás estés realizando tareas importantes en este momento que nadie percibe ni valora. Criar hijos, atender a padres ancianos, servir en un rincón olvidado de la congregación, desempeñar un trabajo poco reconocido, pero Dios lo ve y te está preparando. Cada acto de lealtad, cada decisión de actuar correctamente sin testigos, forja tu carácter, y un día Dios te empleará de maneras que ni siquiera imaginas. Cuando te sientas invisible, insignificante, olvidado, recuerda que Jesús pasó 30 años en Nazaret. 30 años de los cuales no queda registro, pero que no fueron en vano, fueron preparación. Sé fiel donde Dios te ha situado ahora. Aunque sea en secreto, aunque nadie lo sepa, Dios lo sabe y te está preparando. Séptima lección: Jesús comprende nuestra humanidad porque la vivió plenamente. Jesús no fue Dios simulando ser humano, fue auténticamente humano. Sintió hambre, fatiga, dolor. Trabajó, sudó, se formó callos en las manos, experimentó la pena.
enfrentó tentaciones. Vivió 30 años de una existencia cotidiana antes de 3 años de ministerio extraordinario. Esto significa que, al dirigirte a Jesús en oración, no hablas con un ser distante que ignora tus luchas. Hablas con alguien que experimentó precisamente lo que tú estás viviendo. Agotado por el trabajo, Jesús sabe lo que es eso. Tentado a pecar, Jesús también fue tentado. Sufriendo una pérdida, Jesús lloró la partida de José, sintiéndose invisible e irrelevante. Jesús pasó 30 años en Nazaret sin que nadie lo notara. Hebreos 4:15 lo resume de manera impecable. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puedes aproximarte a Jesús con confianza. Puedes contarle tus desafíos, tus temores, tus pruebas, porque Él comprende a la perfección y posee la gracia para ayudarte. Así pues, recapitulando este extraordinario recorrido por la infancia velada de Jesús, contemplamos al infante que huyó a Egipto y regresó a Nazaret. Vimos al niño Jesús creciendo en una aldea apartada, absorbiendo las Escrituras, trabajando junto a José, integrándose en la vida comunitaria. Observamos al joven de 12 años asombrando a los doctores en el templo, manifestando una perspicacia que trascendía su edad, y vimos al adolescente Jesús asumiendo responsabilidades tras el fallecimiento de José, dedicándose con diligencia durante años, preparándose en silencio para la misión que transformaría la historia. Lo que más me asombra de esta narrativa no son los milagros que Jesús pudo haber realizado y no hizo. Es su elección consciente de vivir la humanidad en su totalidad, de crecer, de aprender, de trabajar, de obedecer, de aguardar. Durante 30 años, Dios podría haber enviado a Jesús como adulto, listo para predicar de inmediato, pero no lo hizo. Pues había valor en el trayecto, propósito en la preparación, santidad en la vida ordinaria vivida con fidelidad. La Biblia ocultó estos años porque el énfasis de los evangelios es la suficiente para inspirar transformación, tal como vemos en nuestras propias vidas, porque si Jesús santificó lo cotidiano, si honró a Dios en Nazaret antes de honrarlo en Jerusalén, entonces nuestras vidas ordinarias también poseen un valor imperecedero. No necesitas realizar hazañas extraordinarias para agradar a Dios. Necesitas llevar a cabo las tareas cotidianas con constancia, trabajar con honestidad, amar a tu familia, obedecer a Dios, resistir la tentación, cultivar la intimidad con el Padre día tras día, año tras año, independientemente de si eres observado, incluso si nadie te aplaude, porque Dios ve y cada día de fidelidad cuenta. Jesús nos lo demostró. 30 años en Nazaret son la prueba. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué te ha sorprendido más en esta historia? ¿Fue descubrir que Jesús trabajó casi 20 años como carpintero? ¿Fue comprender que experimentó duelo cuando murió José? ¿Fue darte cuenta de que toda esa preparación silenciosa tenía un propósito? Déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más conmovió tu corazón. Cada instante de resistencia a la tentación cuando nadie te mira y Él te está formando, moldeando, fortaleciendo para lo que vendrá. No te rindas, no pierdas la paciencia. No subestimes la importancia de los pequeños momentos. Permanece fiel donde te encuentras. Continúa creciendo en discernimiento. Sigue cultivando tu conexión con Dios. Sigue trabajando como si fuera para el Señor, no para los hombres. Porque si Jesús glorificó a Jerusalén, tú también puedes glorificar a Dios exactamente donde estás ahora. Tu vida ordinaria, vivida con lealtad, tiene un valor eterno. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la gracia de Jesús, que reposó sobre Él en Nazaret, también repose sobre ti donde quiera que estés. Que su sabiduría moldee tu propia sabiduría. Que su fidelidad inspire tu lealtad. Que su obediencia fortalezca tu disposición a obedecer. Y recuerda, no necesitas ser célebre para ser fiel. No necesitas ser extraordinario para complacer a Dios. Solo necesitas ser obediente donde Él te ha colocado, como lo fue Jesús en Nazaret. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Significa muchísimo para mí. Que Dios bendiga tu vida poderosamente. Hasta el próximo video. Quédate con Dios, M.